En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate. Bienvenidos a estas transmisiones especiales desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con un nuevo invitado, un nuevo protagonista a esta hora, 2 de la tarde, 54 minutos. Un nuevo protagonista de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, José Vicente Contreras, escritor del libro Juglares y Leyendas de los Cantos Vallenatos. Vamos a tener una charla bien interesante con él en compañía de nuestra compañera Paula Porras. Muy buenas tardes, José Vicente, gracias por acompañarnos en los micrófonos de Republicana Radio. ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes, va todo bien, perfectamente, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ¿cómo la ha pasado en estos días en la Feria Internacional del Libro? Pues ha estado bastante movida, hemos estado en algunos eventos, precisamente ahorita estábamos haciendo un conversatorio con una chica que es podcaster y se llama Una tartamuda en público. Bien interesante ha estado la feria. Ok, qué bueno. Paula Porras, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva transmisión a esta hora desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. ¿Cómo estás, Arley? Buenas tardes. Bueno, bastante bien, emocionada porque hoy tenemos un libro bien diferente a lo que hemos tenido estos días, entonces estoy bastante emocionada por eso. Y pues nada, reenviar un saludo lleno de mucho cariño a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando en este momento. Por supuesto, y como siempre, hacemos la invitación a que estén pendientes a nuestras redes sociales. Ya saben, si quieren venir acá a visitarnos en la Filbo 2024, que está súper chévere, hay muchos stands súper chéveres, pabellones muy interesantes, pero sobre todo a que vengan acá al pabellón 8, stand 127, nivel 1, que es el stand de la Corporación Universitaria Republicana. A esta hora de la tarde se siente mucho más la presencia del público. En la mañana muchos colegios de diferentes partes de Bogotá, de zonas cercanas también a la capital colombiana, y en la tarde ya público más universitario, público adulto que nos acompaña, que hacen presencia acá para visibilizar las diferentes conferencias, bueno, todo lo que ocurre aquí en el pabellón 8. Bueno, arranquemos con nuestra entrevista y quiero preguntarle a José Vicente muy rápidamente sobre este libro que vemos aquí en pantalla, Juglares y Leyendas de los Cantos Vallenatos. Háblenos un poquito de este libro, de la experiencia de escribir un libro relacionado con este género musical muy propio de nuestro país. Claro, además es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el 2017. Este libro se escribió porque necesitábamos, por una necesidad a veces de compartir algunos elementos de la cultura vallenata. Dentro de estos elementos pues son los básicos, que es más o menos mostrar el origen de la guacharaca, de la caja, cómo llegó el acordeón acá, porque nosotros creemos que el vallenato empezó con la llegada del acordeón, y resulta que no, el vallenato no empezó con la llegada del acordeón. Cuando el acordeón llegó, ya nuestros ancestros, nuestros habitantes de la costa y nuestros indígenas ya tenían algunas cosas que se podía configurar como música, que más adelante fue lo que se organizó como el vallenato, contemplando los cuatro aires. Ok, expliquemos eso de los cuatro aires para los que de pronto no somos muy versados o no conocemos muy bien, digamos, del vallenato. Bueno, en la cultura vallenata, en la música vallenata, se habla de cuatro aires, que son la puya, el paseo, el merengue y el son. Y ha habido bastantes controversias frente a eso, comparando el vallenato que se está tocando hoy. Entonces uno pregunta, si este vallenato que se está tocando es merengue, o es un paseo, o es una puya o un son, se puede considerar vallenato. Y si no, simplemente se puede considerar como música de acordeón, porque además la música de acordeón es bastante amplia, está también la cumbia, el porro, y ya el acordeón ha incursionado en otros géneros musicales como el pop. Entonces, la música popular, por ejemplo, perfecto, o la música de popular, banda, ¿no? Sí. El regional mexicano. Totalmente de acuerdo, sino que el vallenato habla de esos cuatro aires básicamente. Ok, bueno, y acá venimos a hablar de eso, del vallenato y de las letras que nuestro invitado José Vicente pues impregnó allí en este libro, Juglares y Leyendas de los Cantos Vallenatos. Paula, preguntas para nuestro invitado pues con base en este librito que Así vemos es, aquí.
Bueno, José Vicente, yo quiero preguntar, ¿qué podremos encontrarnos? ¿Qué podrá encontrar el lector una vez abra y descubra las páginas de este libro? Que por supuesto lo acerquen a esa cultura vallenata, que muchas veces tenemos una idea de lo que puede ser el vallenato justamente por lo que usted nombraba sobre los, pues digamos que estos nuevos movimientos, pero yo siento que el libro va mucho más a la raíz de lo que es realmente esta cultura. ¿Qué puede encontrar el lector una vez llega a este libro? Bueno, va a encontrar muchas cosas, va a encontrar por ejemplo algunas anécdotas. Hay una canción o unos versos que son muy importantes, tradicionales en los cantos vallenatos, que se conocen como los versos del amor, amor. Los versos del amor, amor fueron los primeros que se usaron centrales como el gran coro central que se cantaba mientras el otro cantante, el otro contrincante en la piquería, estaba tratando de pensar los versos que iba a contestar. Entonces, mientras tanto se estaban cantando los versos del amor, amor. Pues le daba posibilidad al improvisador de improvisarlos y se formaba una piquería alrededor de esos versos del amor, amor. Pero curiosamente esos versos no son propios de nuestra cultura colombiana. Esos versos vienen de España, imagínense, y antes eran versos de guerra. Okay. Pues eran versos que los soldados en la... Como para inspirar a que ganaran la batalla, etc. Exactamente, Napoleón cuando invadió España, el ejército español o la resistencia española tenía ese canto, los versos de la guerra que decía: este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la batalla no me acuerdo de la muerte. Eso los trajo acá una persona bastante tristemente célebre, Pablo Morillo, cuando llegó acá a la Reconquista en 1815. Sí. Entraron por allí, por la costa, vinieron al interior, pero en el interior no tuvieron mucho eco. Regresaron a la costa. Y entonces fue cuando dicen la leyenda que Francisco Lombre y los primeros juglares lo recogieron y le cambiaron que cuando estoy en la batalla, sino que cuando ya dice cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Y se convirtieron en un emblema de la música vallenata. Sí, es cierto, ¿no? Es algo que uno escucha en esas parrandas vallenatas, es uno como de los cantos que no pueden faltar. Claro. Yo quería preguntarle qué es un juglar, también que nos explicara un poquito qué es un juglar vallenato. Bueno, en la época clásica, de la literatura clásica, se llamaba juglar una persona que iba a contar poesía, a contar cosas al rey, al reinado, a los príncipes. Entonces invitaban a un juglar que era el que escribía, el que contaba el culto, el que contaba algunas narraciones, algunos relatos al rey. Y entonces esos fueron los primeros juglares. Pero aquí, en nuestra cultura, el juglar era aquel personaje que no sabía leer y escribir, se consiguió un acordeón que le llamó la atención tocar acordeón, y entonces iba de pueblo en pueblo contando lo que ellos hacían en sus trabajos de vaquería, los recados que se mandaban de un pueblo a otro, de una vereda a otra, los sucesos a veces se narraban, no había emisoras, entonces era una muy buena forma de mirar casi lo que que un pasaba. Periodista. Exactamente, los primeros cronistas en esa región fueron los juglares vallenatos, que andaban de pueblo en pueblo, porque andaban mucho por los pueblos, llevando las noticias, llevando lo que pasaba, las anécdotas y lo que pasaba en la región. ¿Y cuáles son como los más populares o los más reconocidos en nuestro país? Algunos nombres. Bueno, se habla de Francisco Lombre, el primero Francisco Moscote, que estuvo por la región de La Guajira. Luego estuvo así juglares que andaban 15 días, 30 días, salían de su casa y 2 meses después regresaban a su casa. Está Pachorrada, por ejemplo, está también Juancho Polo Valencia, está Abel Antonio Villa, que eran los grandes juglares, Leandro Díaz, que no era acordeonero, pero era un juglar porque él cantaba y tenía sus propias composiciones. Está Adolfo Pacheco, Alejandro Durán, hay muchísimos. Alejo Durán, el de la cachucha bacana. El de la cachucha bacana, es que esa canción ahí cuenta la anécdota de la cachucha bacana. En el libro, ¿no? En Recuerden el libro, que sí. estamos hoy en esta presentación con José Vicente Contreras, escritor de este libro, Juglares y leyendas de los cantos vallenatos. Preguntas a esta hora por parte de Paula. Claro que sí. Bueno, yo quiero preguntar, digamos que en este momento la música y digamos que toda la forma de consumo ha cambiado bastante, pero yo quiero saber, José Vicente, ¿por qué es importante como colombianos hablar de vallenato y entender y escuchar vallenato? Bueno, es importantísimo escuchar el vallenato porque las letras que nos trae el vallenato, ese vallenato clásico,
están llenas de poesía. El vallenato cambió, ha evolucionado muchísimo. Antes se cantaba lo que se sentía en las jornadas de la vaquería, Sí. pero después el vallenato se llenó de romanticismo, se llenó de unas letras líricas, poéticas, como Gustavo Gutiérrez, por ejemplo. Rafa Orozco, por ejemplo. Rafael Orozco, pero con él cariño, no ¿no? compuso sino una sola canción, Rafael Orozco, pero Gustavo Gutiérrez Ok. es un poeta, Rosendo Romero, están José Alfonso Maestre, está Luis Segurrola, bueno, hay muchos, Rafael Manjarrés, que son los que cantaron, por ejemplo, Señora, Duda, Bendita Duda. Sí, que claro, los clásicos pues vallenatos. Exactamente, los clásicos vallenatos. Y es muy importante porque hay que impulsar a la lectura y a la buena escucha de poesía. Sí. Y ahí hay muchísimas poesías. Lo que pasa es que hoy nos estamos acostumbrando al ritmo. Y por estar pendientes del ritmo no escuchamos el contenido. El contenido es muy importante y en el vallenato eso sí es muy importante. Al lado de un buen acordeón, las letras son espectaculares. Yo recomiendo escucharlas. Que ocurre mucho con los géneros urbanos de hoy en día, el reggaetón y otras canciones, que a pesar de que las letras son un poco cuestionables, el ritmo termina involucrando a la persona y hasta uno mismo termina bailándolo sin darse cuenta pues que cuál es la letra que estoy escuchando, ¿no? Exactamente, porque ahí lo que marca la pauta es el ritmo. Las letras sí, bastante cuestionables como tú dices, pero el ritmo es lo más importante. Las letras del vallenato hay que anteponerlas un poquitico a las nuevas letras del reggaetón. De pronto se podía uno fijar en ese tipo de letras y a ver si puede subir el nivel de la composición en el reggaetón. Sí, claro. Que es muy Sí, importante, yo no claro. estoy hablando, no estoy generalizando que toda la música urbana o el No, reggaetón no. sea mala, No, pero y- sí siento que hubo como una pérdida, digamos, de esa capacidad de hacer buenas composiciones con unos mensajes, digamos, bien interesantes, bien profundos, como lo hacían en antaño, por ejemplo, en el género del vallenato. No, y además en esta música urbana hay unos artistas que son excelentes improvisadores y riman y tienen poesía, pero son bastante repentistas en eso, o sea, improvisan, tienen un talento espectacular para eso que nos hace falta bastante. De todas maneras es creación, es expresión, eso es lo que necesitamos, que la gente exprese. Bien, muy chévere esta charla en torno a la música y los libros. A esta hora, desde el pabellón 8 están 127 en Corferias. Bueno, yo quiero hablar de música, justamente de vallenato. Yo recuerdo que, digamos que hay un momento en la historia en el que el vallenato da un paso grande, que es cuando comienzan a incursionar los bajos dentro de la música vallenata, que lo hace el Binomio de Oro. ¿Qué otros momentos importantes considera José Vicente que podemos encontrar, por supuesto que podemos encontrar también en el libro? Bueno, en cuanto al desarrollo musical del vallenato, no se habla mucho del libro al respecto, pero sí ha habido cambios fuertes, por ejemplo, lo que tú dices, con el Binomio de Oro, con los conjuntos, cuando ingresó Jorge Oñate, por ejemplo, como un cantante, porque antes en el vallenato el que cantaba era el acordeonero. Después con Jorge Oñate, que fue el primero que empezó a cantar, bueno, no de los primeros, porque Leandro Díaz cantaba sin ser acordeonero, pero eso se popularizó y ahí entraron los bajos, la batería, otros instrumentos al vallenato que le dieron más fuerza, lo enriquecieron más, hicieron que se volviera más universal. Después con la novela de Rafael Escalona, pues Carlos Vives hizo un aporte espectacular al vallenato porque le metió fusión, le metió elementos más modernos que hizo que el vallenato cogiera más peso a nivel universal. Esos son los cambios que ha habido. Después el vallenato ha estado metiéndose un poquitico en ese vallenato romanticón, dicen algunos. Yo siento que... Pero ha estado perdiendo la esencia en cuanto a los cuatro aires. Y entonces se volvió un poquito más comercial. Y ¿por cómo mide uno que una canción es clásica? Cuando después de mucho tiempo Sigue sonando. la canción sigue sonando. Entonces eso es una muy buena medida para ver si el vallenato de hoy sí es en clásico 100 o no. años lo van a seguir escuchando como Exacto. hoy en día se escucha, por ejemplo, por citar un ejemplo nomás, la canción que hablábamos de la cachucha bacana, que es Exacto. un ícono, pues, digamos, sí, claro, de, es un ícono del vallenato. del O cualquier vallenato. canción de Rafael Escalona, por no ejemplo. sé, Señora de Otto Serge, por ejemplo. Señora de Otto que ha Serge, pasado mucho Rafael- tiempo y le han hecho muchas versiones Uy, también. sí, Rafael Manjarrés es el autor de esa canción. La cantó espectacularmente Otto Serge. Sí, Ah, muy ok, buena. sí, él es el Sí. que la canta, pues el cantante es Otto Serge, pero quien la compone es...
Rafael Manjarres. Rafael Manjarres. Bueno, chévere porque estaba mirando también un poquito el libro, que Paula te decía que habláramos un poquito del libro, y veo que también hay una explicación muy chévere de algunos instrumentos con los que se hace el vallenato. También hay una parte en donde se habla de estos juglares, y me parece que es muy interesante porque es un aporte bien chévere. Además hay algunos versos, o sea, es un libro que está bien bonito, que está bien completo. Antes de avanzar con la charla de los juglares y las leyendas de los cantos vallenatos, ¿en dónde se puede adquirir este libro acá en la Feria Internacional del Libro de Bogotá para los amantes de la música, los amantes del vallenato? Este libro se puede encontrar en el pabellón 3, en el stand 111. Allí estoy lanzando el libro, estoy acompañando ese libro con otros libros de literatura, como Conjuro de Amor y otros libros más que tenemos allí. Bien, yo también quería preguntarle, bueno, le voy a pasar el libro a Paula para que le eche una ojeadita si surge alguna pregunta relacionada con el libro, y mientras eso, hablar un poquito de José Vicente Contreras como ser humano. ¿Quién es José Vicente? ¿Por qué decide dedicarse a escribir libros? Es docente de matemáticas también, y pues es muy raro, ¿no? Como encontrar que un docente de matemáticas termine escribiendo un libro sobre vallenatos. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasa es que yo soy docente de matemáticas, pero la matemáticas es una materia que didácticamente es conocida como dura. Entonces, el docente de matemáticas tiene que acudir a otros contextos, a otras áreas que no son propias de su cuenta, o sea, de matemáticas. Más blandas. Exactamente, para sobrellevarla. Para poder acercarse más a los estudiantes y mostrar otras facetas, porque es que en la medida en que se generan afectos, se puede generar una muy buena clase de matemáticas. Los afectos son muy importantes, y entonces buscando otras facetas como la poesía, la novela, la literatura general, hasta vallenato hemos compartido mis clases de matemáticas con los estudiantes. Claro, finalmente las matemáticas están en todo, lo que pasa es que uno no lo ve, ¿no? Pero las matemáticas, de hecho en la música hay mucha matemática. Uy, totalmente, claro. Entonces es eso, es acercarse a los estudiantes para poder mostrar la importancia de las matemáticas. Bueno, yo quiero hablar de algo muy importante que vi acá rápidamente, que recuerdo también porque a mí me lo habían contado, y es que una época en Colombia en que habían radios específicas para ciertos géneros. Había una radio para salsa, una emisora dedicada a salsa, otra emisora dedicada al vallenato. Pero ¿qué papel jugó la radio acá para hacer del vallenato justamente lo que conocemos hoy en día? Sí, antes había unas emisoras que era la vallenata, pero no es solo la radio, la difusión que se le ha dado, por ejemplo, al Festival Vallenato, por ejemplo, y la cultura, definitivamente en Valledupar hay un compromiso casado, ligado así de estar cultivando el vallenato. Conozco niños de pequeñitos ya que están tocando acordeón, imagínense. Por ejemplo, ahora en Semana Santa tuve la posibilidad de ir a Melgar, y me encontré con un niño que tiene 9 años y tocaba acordeón espectacularmente y cantaba. Entonces, es de esa región, es de La Guajira, pero es el reto que tienen ellos de defender su cultura. En las izadas de bandera, en los colegios en Valledupar, lo que hacen es mostrar el talento de los muchachos, tanto en la composición como en la ejecución de los instrumentos vallenatos. Entonces, eso le da un impulso y fortalece el vallenato y la cultura vallenata. Y las emisoras lo que han hecho es eso, ¿no? Tratar de mirar qué talentos hay. Ahorita hay mucho grupo vallenato, entonces le están dando bastante movimiento a la música de estos nuevos grupos vallenatos. Obviamente la cuestión ya está es a través de las redes sociales, y entonces con las redes sociales muestran lo que están haciendo, y las emisoras van mostrando lo que se está haciendo a nivel del grupo vallenato. Muy bien, digamos que en esta vida las cosas ni nacen ni mueren, sino que se transforman, por decirlo de alguna forma. Siento que el vallenato de hace, no sé, 80, 50 años, al vallenato de hoy en día ha tenido unos cambios bien interesantes, bien importantes, sin que yo diga que esté bien o que esté mal. Son cambios. ¿Qué opina usted de esos cambios que se han generado desde la época, por ejemplo, de Alejo Durán, frente a una época en este momento como con cantantes como Silvestre Dangond, como, no sé, Peter Manjarres, incluso las mezclas que están haciendo como con otros géneros urbanos, con música popular? ¿Cómo ve usted esa nueva ola, por decirlo de alguna forma? De hecho le dicen así, ¿no? A todo lo que empezó a hacer Silvestre Dangond en algún momento, y Caled Morales, hijo de Miguel Morales, que en paz descanse, fue conocido como la nueva ola. ¿Qué opina usted de eso?
Sí, son tendencias que se han estado dando, que se dan precisamente pues por las necesidades de los jóvenes de innovar por un lado y por otro lado de los medios y todo ese mercadeo que hay alrededor de la música pues, de comercializar lo que es música. Entonces, sí se han estado dando mezclas importantes, pero de todas maneras hay que independizar el género vallenato de ese tipo de mezclas. Esas mezclas son importantes porque le dan cierto nivel al vallenato. Lo visibilizan. Exactamente, lo hacen más visible. Pero en determinado momento lo que hace Silvestre Dangond, por ejemplo, muestra, él ha estado haciendo hasta casi que reggaetón y música urbana desde su punto de vista, pero en sus conciertos cuando hace vallenato clásico, esto es excelente. Es como apostarle, digamos, a poner un poquitico de lo que está de moda para captar la atención del público y después llenarlo de todo el folclore. Exactamente, y mostrar el vallenato también que está ahí y mostrar más adelante la esencia del vallenato. Lo que hizo Calé Morales, por ejemplo, fue espectacular, pero mire que solo uno fue capaz de hacer eso. Calé Morales todavía después de haber fallecido, y su música años, suena, ¿no? Exacto, su música suena, se escucha, es muy importante en el género y se considera como... No, y es que además vallenata. también pues viene de un legado vallenato como Sí, su claro, papá Miguel Morales. pues toda la dinastía de los Morales allí. Exactamente. Paulita, ¿qué más preguntas tenemos a esta hora para José Vicente Contreras? Hablando de libros, hablando de música, hablando de vallenato, qué bacano y qué chévere poder hablar de este género tan bonito. Paula, ¿te gusta el vallenato? ¿Te has bailado un vallenato de vez en cuando? Aparte porque me parece, sobre todo el vallenato clásico, que tiene componentes muy poéticos en sus letras. Hay una prosa ahí bien interesante, me parece bastante bonito, sobre todo en el vallenato que era pues la base clásica, que era la caja, la guacharaca y el acordeón, antes de los bajos, y pues todo este movimiento más, digamos que reciente, pues sí era bastante poético. Me gusta bastante el vallenato viejito, como le dice. Sí, sí, lo viejito también es bonito. Escuchaba esa frase ayer y yo, pues, claramente. Yo quería preguntar, ¿por qué escribir sobre vallenato? Porque de pronto no algún otro género, sino específicamente que tuvo el vallenato para llevarlo a escribir este libro. Bueno, hay algo que es muy importante que nosotros debemos tener en cuenta así sobremanera. Mira que es buscar las bandas sonoras que tenemos nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros tenemos unas bandas sonoras, eso no dice o desdice de la personalidad de las personas, pero es buscar en las raíces. Por ejemplo, la banda sonora que yo empecé a escuchar desde cuando era pequeño, aquí lo contamos como mis primeras notas, era el vallenato tocado por guitarra y bóveda, esos vallenatos que mi papá escuchaba, y de vez en cuando se alternaba con las rancheras clásicas de José Alfredo Jiménez, que de eso también quiero escribir alguna vez algo sobre José Alfredo Jiménez, que yo digo, en México hay varios poetas importantísimos, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Alberto Aguilera Valadez y José Alfredo Jiménez, que son súper importantes. Sí, claro. Juan Gabriel y José Alfredo, unos poetas espectaculares. Y entonces así uno va haciendo su banda musical. Mi banda musical en una medida importante de mi vida ha sido el vallenato. Entonces yo comparto eso con la gente que se acerca, con mis jóvenes estudiantes, con los lectores del libro. Comparto y muestro que hay alternativas, porque por ejemplo a mí me pasa una cosa curiosa en clase: profe, ¿podemos escuchar música? Sí, claro. ¿Quieren escuchar música? Pues entonces yo pongo la música que yo quiero y pongo música como vallenata clásica. No, profe, pero es que no quiero escuchar. No, porque es que si estamos en mi salón, yo quiero escuchar la música que yo escucho, como mostrarles una posibilidad, claro, de que hay otros géneros musicales que ustedes pueden escuchar. Cuando ustedes lleguen a su casa o tengan la posibilidad, están afuera del salón, pueden escuchar la música que ustedes quieran, pero como estamos en mi salón, esta es mi propuesta musical. Y vea que han estado aprendiendo a escuchar música vallenata. Claro, totalmente, y ya al menos tienen dos opciones para elegir, ¿no? Y van desarrollando esa capacidad de decisión. Sí, puede que el reggaetón esté muy de moda, muy chévere, claro, pero prefiero escucharme el vallenato. Exacto. Porque ya se le mostró esta otra opción, ¿no? Es mostrar que hay otras bandas musicales, bandas sonoras para su vida. Que sí, no es el reggaetón propiamente, que puede buscar ahí. Sí, claro, no, qué bonito mensaje, qué bonito. No es que estemos satanizando el reggaetón, no. Es espectacular, pero sí, siento que es un género que le ha hecho más daño a la sociedad
qué beneficio. Desde mi punto de vista, y eso es una opinión personal de Arleita Furleón, no tiene nada que ver con un Republicana Radio, ni con la Filbo, ni con la universidad, pero siento que el reggaetón sí le ha hecho mucho daño a la humanidad. Totalmente, imagínese un peladito quiere dedicarle unos versos de una canción de reggaetón a la novia para hacer el cuadre. ¿Qué tipo de versos va a encontrar? Mientras que busca esos ojos que tú tienes cuando miras, dicen algo de tu vida, algo así, confidentes que saben de amor. Pero ¿cómo así? Sí, claro, Se totalmente. puede uno valer de esos versos del vallenato románticos para poder enamorar y conquistar y dedicar. Es verdad, es verdad. Bueno, Paula, última pregunta para ir cerrando esta charla con nuestro invitado, con José Vicente Contreras, escritor del libro Juglares y Leyendas de los Cantos Vallenatos. José Vicente, ¿qué tiene el vallenato que no tengan otros géneros musicales? Bueno, los géneros musicales a nivel general tienen muchas cosas, pero el vallenato tiene un romanticismo especial porque el vallenato se ha estado construyendo desde muchísimos años, desde cuando estábamos antes de la independencia ya habían visos de los vallenatos, cuando nuestros esclavos se escapaban, por ejemplo, se convertían de cimarrones en palenques, ahí salieron muchísimas cosas y tienes toda esa riqueza cultural que viene desde allá, ¿cierto? De pronto, tal vez el vallenato ha recogido esas cosas que llaman hoy ancestrales y que han enriquecido la cultura que se tiene hoy en el vallenato. Hay géneros más jóvenes, entonces le hace falta mucha historia, mucha tradición, mucha cultura, que es la que tiene el vallenato y obviamente la música colombiana a nivel general, ¿no? Es cierto, sí, el vallenato es de esos géneros. Yo quería preguntarle si el vallenato es de esos géneros que son exclusivos de Colombia o el vallenato también se da, digamos, en otras partes, países fronterizos con Colombia como Venezuela, por ejemplo, o es netamente colombiano. No, en varias regiones, en varios países donde se dio una situación como la que se dio en Colombia, que vino la colonia, vino el exterminio de los indígenas, después tocó traer esclavos porque la fuerza de manos estaba acabando porque los indígenas estaban exterminando. La mano de obra. Y después los esclavos empezaron a escapar y a fundar sus palenques y todo eso. En esas regiones hay vallenato. Por eso es fácil llegar con el vallenato a Panamá, a Venezuela. En México hay un movimiento vallenato fuerte, porque es que el vallenato recoge esas raíces que están ahí y que desafortunadamente nos tocó vivir históricamente a los países que fueron colonizados así y que tuvieron que convivir con esclavos. Ok. Bueno, tenemos un hashtag en nuestro stand, en nuestra presentación, digamos, en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. ¿Cuál es ese hashtag, ese eslogan que estamos manejando, Paula Porras, para que a partir de eso le podamos hacer la pregunta a nuestro invitado? Claro que sí, Arley. El hashtag que tenemos para este año desde la Corporación Universitaria Republicana es Siembra un libro. Entonces nosotros queremos saber, para José Vicente, ¿qué significa sembrar un libro? Sí, sembrar un libro puede tener varios significados. Puede ser desde el punto de vista del escritor, ¿cierto? Entonces puede ser escribir un libro dedicado con cierta intención, como este libro está escrito con la intención. Tiene muchas intenciones, por ejemplo, la intención es mostrar cómo personas que no sabían leer y escribir terminaron escribiendo poemas espectaculares, poemas bellísimos que se han convertido en canciones vallenatas clásicas, porque hay que despertar la sensibilidad, hay que aprender a leer lo que nos rodea, a leer las emociones de las personas, a leerse uno mismo, a escucharse uno mismo y a mirar que cada momento que se vive puede ser susceptible de componerse un verso o algo así. Eso puede ser sembrar un libro. Sembrar un libro también puede ser dedicarle un libro, recomendarle un libro a una persona. Mire, este libro lo leí, es espectacular, te lo dedico, te lo recomiendo, te lo regalo si quieres, léetelo. Ese puede ser sembrar un libro también. Bien, sí, yo lo interpreto de esa forma, de la segunda forma, como de un libro que yo me haya leído, ya sea que le deje el mensaje a esa otra persona de lo que leí o le dé el libro para que lo lea y de pronto ya también capte el mensaje, lo veo de esa forma, ¿no? ¿Qué libro me recomiendas? Yo le recomiendo Juan Salvador Gaviota, por ejemplo. Excelente, yo recomiendo El amor en los tiempos del cólera. También un muy buen libro. Me lo leí 3 veces y cada vez que lo leía encontraba cosas mejores. De nuestro Nobel, señor Sí, claro, Gabriel claro. García Márquez. Paula, ¿qué libro nos recomiendas?
yo creo que ya la gente que me conoce debe estar cansada porque siempre recomiendo el mismo y es Que viva la música de Andrés Caicedo, porque aparte, pues fue un escritor excelente y literalmente te está plasmando cómo era Cali en los 70s mediante la rumba y la salsa. Es un libro imperdible para mí en la literatura colombiana. Un género musical fuerte en nuestro país. Yo les recomiendo el libro Juglares y Leyendas de los Cantos Vallenatos de nuestro invitado del día de hoy, José Vicente Contreras. José Vicente, gracias por acompañarnos. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? No sé si usted maneja Instagram, Facebook, todo el tema de las redes sociales. ¿O dónde podemos encontrar este libro que tiene Paula ahí en sus manos? No, yo estoy únicamente JB Contreras J, es mi correo electrónico, se encuentra jbcontrerasj@hotmail, JB Contreras J Gmail, y en X estoy como JB Contreras J. Antes también. Twitter, ahora X. Exactamente, sí. Ok, bueno, bien. Ya para despedirnos, José Vicente, una invitación para que se acerquen de manera masiva los que nos escuchan a disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. No, hay que asistir a la Feria del Libro, hay muchísimas novedades. Siempre le digo a mis estudiantes, no importa la forma que tengamos de pensar, yo les digo, no importa lo que ustedes tengan en su cabeza de tostado, de loco, de lo que sea, siempre te encuentras buscando libros, mínimo 10 libros para que te leas, no importa, porque es que el libro nos permite imaginar muchas cosas, nos permite acercarnos a mundos y a sentir emociones y a conocer personas que uno nunca se había imaginado. Pues venir a la Feria de Libros a encontrarse con toda una cantidad de mundos imaginarios que hay en cada uno de los miles y miles y miles de libros que hay. La invitación es para que venga a la Feria del Libro, todavía se puede, hasta el 2 de mayo estamos. Así es, hasta el 2 de mayo. Paula Porras, gracias por acompañarnos. A ti, Arley, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. La invitación, como siempre, vengan a la Feria del Libro, disfruten de este tipo de literatura que es súper interesante, ayuda a construir cultura, a construir sociedad, así que de verdad aprovechen que este tipo de historias se siguen contando. Lean el libro, lean libros, solo lean y pues disfruten de este tipo de eventos que se preparan para todo el mundo. Y no dejemos morir la cultura del vallenato en nuestro país, de pronto por darle cabida a otros géneros que vienen de otras partes del mundo, olvidando nuestro pasado, lo que somos. No podemos dejar de ser quienes somos, así nos intenten vender nuevas modas, nuevas costumbres, chévere adoptarlas de pronto para el fin de semana, pero creo que en nuestra cotidianidad, en el día a día, no podemos dejar morir este tipo de géneros musicales, ni toda la cultura, todo lo que somos. Así sí, que muchas gracias. Hay una canción de Gustavo Gutiérrez que la cantó Diomedes Díaz, Camino Largo. Es la búsqueda del amor y se va a encontrar con muchísimos tropezones de desamor. Así es nuestra cultura. La cultura del vallenato es un camino largo. A veces se nos pierde por allá, pero sigue caminando por ese camino largo y a la larga va a seguir consolidándose como una gran cultura. Es verdad. Y ojo, también un saludito para todos los artistas vallenatos, los que componen, los que cantan, los que tocan los instrumentos, los que decidieron en algún momento de su vida dedicar su vida a ser vallenato para no dejar morir ese son, ese sabor, ese folclore y digamos ese ritmo musical que nace y que tiene Colombia y que es patrimonio inmaterial de la humanidad según la UNESCO, ¿no? Sí, sí señor. Bueno, muy bien, con este datico nos despedimos, cuídense mucho, gracias por acompañarnos y recién llega esta transmisión, estuvimos hablando con José Vicente Contreras, escritor del libro Juglares y Leyendas de los Cantos Vallenatos, un poquito de letras en combinación de la música. En segundos estaremos cerrando esta transmisión y usted podrá volver a ver este en vivo completico para que se entere de qué es un juglar, por ejemplo. Ahí se los dejo. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Conectados, ¿no? Pues también muy pendientes de lo que se viene porque tendremos muy buenas invitaciones y muy buenos participantes de esta Filbo, más autores y bueno, la invitación también a que nos sigan en todas las redes sociales. Cumplirlos, que es lo que todos esperamos. No.